Hay dos o tres cosas que necesitamos tocar antes de abrir la palabra hoy. Una es, con motivo de las muchas necesidades que se han presentado por el huracán que pasó por Acapulco, vamos a tomar un tiempo de oración hoy. Les pido que abran por favor en Salmo 46. Y hay mucha gente que desde que ya salieron fotos y reportes que era muy parcial, muy incompleto en un principio por las dificultades físicas de poder traer información ante todo el país. Y hay mucha gente que simplemente agarra lo que tiene en su cocina y sube a su carro y va para allá, y ahí se quedó en un retén y tuvo que regresar. Otros les bajaron sus cosas y tuvieron que regresar. Otros les abren su coche en lo que quieren pasar porque así la necesidad. Entonces no queremos como fomentar más de eso o hacer que la gente, pues yo voy a ir, gastas, si bien las casetas son libres, pero gastas gasolina en ir con lo que tú pudiste echar en tu cajuela. Tuvimos, por ejemplo, aquí en Morelos, después del sismo, pues vienen corriendo, muy buena voluntad, vamos a ayudar, con una cajuela en su coche, así abierta todavía, con tantas palas que compraron, pensando, porque vieron un reportaje, que la gente no tiene palas, porque cayeron muchas casas de adobe. Son zonas rurales, tienen palas, tienen picos, tienen asadones, tienen palas cuadradas y casco de burro y todo, tienen. Entonces, como que simplemente una reacción desde nuestro estómago no es siempre la mejor reacción. Desde niños ya nos decían eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, es preguntarle a Dios qué es lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Después de eso es, ¿qué quieres que yo haga? Eso es segundo lugar. Entonces, y nosotros como pueblo de Dios, lo primero que podemos hacer es esto. Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Salmo 46. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos literalmente décadas orando por todo el país, orando por los lugares donde vivimos, las ciudades donde vivimos, las diferentes entidades federativas donde vivimos. Tenemos décadas con eso, y Dios ha movido montañas, y Dios ha hecho camino en el desierto, y Dios ha abierto el Mar Rojo delante de nosotros, y lo hemos comprobado. Dios está atento, Dios se involucra y Dios responde a nuestras oraciones. Entonces, pero tenemos que preguntar primero, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, con la pandemia lo que hemos visto es que Dios usó algo que hizo estragos en la población, económicamente, en su salud, la vacuna trayendo su gran bendición a falta de resistencia inmune y todo eso. Realmente todo lo que eso trajo hizo mucho daño a mucha gente en todos los sentidos. Pero lo que vimos es que Dios hizo que volvieran su mirada a Él, que teníamos muchos años pidiendo, Dios, haz lo necesario, lo que tú consideres necesario para volver la mirada del pueblo hacia ti. No escogimos el modo, y no es el único modo que Dios ha usado, pero sí tenemos que conectar los puntos, es decir, Dios usó una tragedia humana, un mal manejo en muchos sentidos, en muchos países, usó torpeza humana, usó falta de planeación, falta de saber, motivos políticos y muchas cosas que trastornaron lo que pasó en la pandemia, y Dios lo usó. Y cuando lees tu Biblia te das cuenta que Dios usó a los asirios para cumplir su voluntad. Usó a los de Babilonia, a los de Persia, a los de Roma, y ahí está Pilato, haciendo la voluntad de Dios, aunque él pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Acaso Dios existe? Él no preguntando por Dios, él no pidiendo que Jesús le revele la verdad o le multiplique pan o haga un milagro, sino totalmente cínico, y no obstante, Pilato hizo la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos eso, número uno para nosotros es preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo?
para saber dónde nos paramos, para saber hablar o callarnos. O sea, ¿qué estás haciendo? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Si te das cuenta, es un contraste. Todo esto en la naturaleza está en desorden y caos, y Dios en su ciudad. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pero no hay un río y nunca ha habido un río atravesando Jerusalén. Pero en Apocalipsis vemos que en la Nueva Jerusalén sí atravesó un río en medio de la ciudad. Entonces, en todo lo que pasa tenemos también una mirada a lo que es eterno, lo que no se ve, pero un día se verá. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y volvemos la mirada a la tierra. Titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Y tenemos que preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y hay guerra en muchos lugares del mundo hoy, y mucho peligro. Y Dios está sobre eso y quiebra el arco y quema los carros en el fuego. Dios puede hacer cesar eso en un momento. Como igual lo que vimos con el camino del huracán, iba siguiendo en el mar rumbo a Zihuatanejo, una tormenta tropical, y en un momento subió a categoría 1 de huracán, y en 2 horas ya estaba a 5 y estaba casi pegando la costa y ya no había nada que hacer. Y toda la tecnología que con satélites lo están viendo, pero ¿qué importa que con satélite lo puedas ver si no lo puedes detener? Entonces, hay quienes en Guerrero han hecho pacto con la muerte. Hay gente que hace culto a la Santa Muerte. Hay gente que controla y mueve y se ha creído como Dios, que controla poblaciones enormes, que controla municipios, que controla movimiento de gente, de productos y todo lo demás. Eso existe. Y Dios simplemente puede hacer eso con el balón y va para allá. Entonces sí tenemos que ver, ok, bueno, pero Dios, ¿qué estás haciendo? Porque hay gente que nada que ver con todo eso, que ha perdido todo. Hay gente que ha perdido familiares. O sea, hay gente en riesgo de su salud en este momento. Dios, ¿qué estás haciendo? Y es terrible. O sea, ¿qué estás haciendo? Pero otra vez, porque se han hecho durante décadas desde púlpitos una doctrina incorrecta de que Dios está para atendernos, como un mesero en un restaurante o como alguien en un spa. Y te va a hacer un masaje dedo por dedo, te va a hacer cómodo, vas a salir de aquí bendecido y todo eso. Entonces, cuando sucede algo así, simplemente la gente, lejos de no estar preparada, está preparada para lo contrario y es peor su situación al tener que vivir lo que muchos están viviendo. Y nosotros como creyentes tenemos que caminar en medio de eso y decir, el mundo está bajo juicio. México está bajo juicio, como muchos países. Hay tráfico humano en Acapulco, tráfico de niños en Acapulco. Y Dios tiene derecho, es suyo todo. Cada metro cuadrado, cada centímetro cuadrado de todo el universo tiene así su huella digital y grita al mismo universo, esto es mío.
entonces Dios puede hacer lo que Él quiere. Si Él dice, ahorita ya no va a haber esto, ya no va a haber riquezas por esto, ya no va a haber tráfico por esto, ya no va a haber venta de esta sustancia, ya no va a haber durante un tiempo. Pero si el pueblo quiere, que me busque. Y podemos decir, pero temes a un cartel y no temes a Dios. Entonces sí tenemos que ver, Dios puede hacer, Él es el Señor de la creación y Él puede hacer. Y podemos decir como Habacuc, Señor, en la ira, acuérdate de misericordia. Y podemos suplicarle eso también y lo hace. Pero tenemos que saber qué hacer nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Entonces tenemos que tomar en cuenta, Dios no tiene que jugar conforme a mis reglas, porque es su cancha. Es como los niños cuando jugábamos en la calle una cascarita, ¿de quién es el balón? Su mamá le llama, pues ya terminó el partido. Entonces es suyo el balón, es suyo la calle, es suya la cancha, todo es de Él. Entonces tenemos que jugar conforme a sus reglas. Y si no nos parece, ¿qué? Pues entonces no juegas, pero ¿dónde nos paramos en estas situaciones? ¿Qué hacemos? Podemos pararnos lejos y decir, qué re bueno, para que se eduquen. Pero ya lo vivimos con el sismo en 2017 aquí en Morelos y vimos así, sentimos lo que era el miedo, sentimos la potencia bajo tierra, que no podemos decir, ya párale. O sea, ¿dónde se apaga eso? No lo pudimos, no pudimos detener muros, no pudimos sostener el techo encima, lo que vimos en eso, pero otra vez todos empezamos a preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo? Y Dios se dio a conocer a mucha gente. Vieron que su mundo no estaba tan establecido y tan firme como creían. Y mejor fueron a buscar al que no se mueve, al que es eterno. Entonces podemos estar esperando algo así en Acapulco y en todo Guerrero, pero la costa fue más afectada. Entonces, pero ¿dónde entramos nosotros? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué parte podemos tomar en eso, Dios? ¿Y cómo quieres glorificarte? Seré exaltado entre las naciones. ¿Ok? Enaltecido seré en la tierra. Y si Dios escoge un desastre natural como una forma de hacer eso, es muy terrible para nosotros, pero Dios, como ya vimos en el libro de Job, no está obligado a dar explicaciones. Y eso nos enoja y no nos parece bien. Estamos así perturbados, molestos, pero pues realmente, ¿dónde está escrito en la Biblia? Dios dice, perdón, no les avisé. ¿Dónde está escrito que nos tiene que avisar de algo? ¿Dónde está escrito que nos tiene que avisar cuando es tu último latido de corazón? Entonces, por eso el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días para que tengamos entendimiento, que haya sabiduría en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos seguir siendo mortales tan frágiles que somos? Porque ya tuvimos una revelación de lo frágil. Las autoridades tuvieron una revelación de lo frágil, que es la infraestructura. Cayendo torres de alta tensión en la montaña, no hay electricidad hasta quién sabe cuándo en Acapulco. Y todo esto, prendes el foco y nunca piensas, nunca se te preocupa, de dónde viene. Solo tratas de siempre pagar tu recibo de luz, pero no sabes cómo se genera y cómo lo traen y cómo es esto. Pero entonces cuando están ya los rumores de que los cocodrilos ya salieron de la laguna porque subieron las aguas, miedo. No salgas. No, pues el agua no está muy alta. No salgas. Pero tengo que traer algo, ¿no? Eso está terrible. La naturaleza ya es nuestra enemiga. Y puedes ir otro día y puedes estar jugando con delfines, ¿no?
y decir, y ver cómo las ballenas y todo eso, pero hoy no es ese día. Entonces, cuando la naturaleza refleja el poder de Dios y no una simpatía con la humanidad, es muy duro para nosotros. Y no va de acuerdo con todo lo que hemos estado asimilando desde la infancia, de que el mundo existe para mí y todos tienen que echarme la mano y hacerme feliz. Entonces, sí es una crisis espiritual, es una crisis existencial para mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hicimos en el sismo. Alguien llegó con un jugo, con una torta, una señora ya tercera edad sentada en una silla sobre los escombros de su casita, enojada, y no quiso hablar. Entonces, bueno, no sé, pues ¿ya comió usted? No, pero estaba enojada con todo el mundo y van a querer quitar algo. ¿Quién va a quitar? O sea, ¿quién quiere algo que quedó ya debajo del adobe? Pero es lo único que tengo. Sí. Y se sentó junto a ella, empezaron a platicar, y ella empezó a contar de cómo se hizo la casa, de cómo son sus hijos, dónde viven ahora y todo eso, y al rato, ¿de veras no quiere la torta? Pum, ya la empieza a comer, ya empezó a tener fuerza, ya empezó a tener ánimo, y tuvo a quien le escuchara decir su historia. Entonces es importante esa parte. Y eso es uno por uno. Y ¿qué podemos hacer entonces? Hay muchos oídos atentos en Acapulco que pueden escuchar. Entonces podemos orar por ellos, orar por esas personas que vieron a sus vecinos, vieron amigos, compañeros de trabajo, pero ellos pueden traer una esperanza viva, pero necesitan poder escuchar. El problema es que ellos también no tienen más que en donde pueden sentarse. Se voló todo. Se destruyó todo, o sea, es enorme la situación. Entonces, viendo eso, pero empezamos a ver, ok, Dios, si tú estás haciendo esto, estoy viendo dónde yo puedo estar haciendo algo, donde yo me puedo parar, donde quizás yo cierre filas con alguien, donde yo pueda cargar un poco de peso. Entonces empezamos a darnos cuenta. Entonces, versículo 1 nuevamente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es fuerte. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a pedir que pase. ¿Está Bruno por ahí? No lo veo. Sí, Bruno. Y lo que vamos a hacer, así donde están, y algunos dicen, no, sí, pero ya para que te des cuenta de una vez, Semilla de Mostaza nunca se ha tratado de entretenimiento. Vamos a orar. Entonces lo vamos a hacer a modo como siempre lo hacemos cuando tenemos tiempos de oración así, de intercesión, pidiendo cosas grandes, pidiendo que Dios mueva montañas, que abra caminos y demás. Entonces, voltéense, hagan grupitos de como 5 o 6 personas. ¡Ah! Qué incómodo, porque vas a tener que voltear a ver a alguien que ni conoces. Ese ruido que escuchan en el en vivo es Semilla de Mostaza orando o alistándose para orar. Parece carros con caballos saliendo a guerra. Y ya estando en grupitos, la razón es para que tú puedas escuchar a los de tu grupo. Pero aquí así es la dinámica. Tenemos mucho que hacer hoy en poco tiempo, pero Dios lo puede hacer así. Si en 2 horas subió la categoría del huracán y destruyó la ciudad, ¿qué podría Él hacer en media hora aquí orando? Restaurando, levantando, cerrando brechas, sanando corazones. ¿Qué podría Dios hacer? Entonces, número 1, lo que vamos a pedir es por lo que es muy visual y muy
a la vista, muy inmediato, que Dios ayude físicamente a la gente. Y la dinámica es esto: no agarres como si vas a la tiendita y haces tu monedita aquí en el mostrador y ya pides todo lo que tú quieres, sino escucha a los demás, porque vamos a estar orando por las necesidades de la gente. Entonces, tampoco te vayas así cazando un conejo que se fue. Quédate en el grupo escuchando y trata de escuchar qué es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón pedir. Escucha a los otros. Te recomiendo que tengas Biblia abierta porque de repente dices, oye, pues yo me acuerdo de una promesa aquí. Y le puedes decir, Dios, tú dices esto en tu palabra. Y pedir así conforme a lo que Dios ya dijo que es su voluntad. Entonces es mejor. Y eso es lo que va a mover las cosas que son invisibles hoy. Pero estamos mirando lo que es visible y pidiendo que Dios haga algo en eso. Entonces pide por la gente que no tiene a dónde ir. Hay gente que su familia está tratando de llegar y sacarle de ahí. Hay ancianitos, hay gente con situaciones de salud. Hay mucho de eso. Hay gente que ya no da una, que no ha comido bien, que no ha podido beber bien. Hay riesgo de enfermedad, de hepatitis, de dengue, ya sabes, todo lo que puede estar en una situación así. Entonces, así como estamos en grupitos, pide y escucha al que está a tu lado y di amén. Entonces, cuando te toca y puedes orar, igual, agarra el hilo y sigue con ese hilo. No es cada quien su lista de peticiones, sino es una conversación con Dios en tu grupito. Entonces, comenzamos. Y Dios, te pedimos por familias enteras que nadie sabe de ellos, cómo están o dónde están. Y pedimos, Señor, por niños que no han comido en días. Pedimos, Señor, por madres y padres que están desesperados, Señor. Pedimos por los que mentalmente ya no están en buenas condiciones, emocionalmente destrozados también. Y escucha nuestra oración, oh Señor. ¿Hay alguien aquí que tenga algún familiar cercano, alguna amistad que le esté pasando el récord de lo que está sucediendo? Levanta tu mano ahí en el grupo en donde estás y vamos a orar por estas personas que tienen a alguien cercano y que tienen una oportunidad de poder señalar hacia lo eterno. Yo creo que ahorita este tiempo que tenemos como oportunidades de poder salirnos de nuestro cuadrito y pedir al Dios de la eternidad, al Dios que cuida. Y en Salmo 71 dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y dice en el versículo 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Y aquí estamos, Señor, pidiendo por la necesidad, pidiendo por todo lo que físicamente nuestros amigos, nuestra familia, la iglesia en Acapulco está pidiendo, Señor, que tú suplas, pero también pidiendo, Señor, que podamos regresar a los hechos maravillosos, a las cosas asombrosas que tú has hecho frente a nuestros ojos, Señor. Y te pido, Padre, que así como Moisés frente al Mar Rojo vio un milagro, así como Moisés y el pueblo de Israel vio cómo endurecías el corazón de Faraón y era manifiesta la obra de tus manos, Señor, que así también nosotros podamos pedir conforme a la medida del Dios que tenemos, así inclinando su oído a nuestra oración, que es un Dios eterno, que es un Dios soberano, que es un Dios con amor providencial, que ha tratado con nuestro país, con nuestra familia, con mucha paciencia.
Y si hoy extendemos esta oración para que alcances a nuestra familia, a nuestros amigos, con tu misericordia, Señor, así hazlo. Que tu misericordia sea manifiesta hoy y que podamos recordar y reconocer que hasta el día de hoy, Señor, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Entonces, Padre, provee lo necesario no solo en el plano material, sino también ya alcanzando hacia lo eterno. Así provee también salvación para esta familia, para estos amigos, para estos enfermos, para estos que están literal frente a la muerte y que hoy posiblemente muchos ya no estarán y no tendrán esa esperanza porque no hay quien les predique. Entonces, Señor, si esta oportunidad es para eso, para dar esperanza, para alcanzar un tanto de misericordia que nosotros hemos recibido, que tú nos has dado, que así podamos estar hoy teniéndolo claro y presente, que sí estás en lo material, pero también estás ocupado en nuestra salvación. Entonces guarda, Señor, a nuestra familia otra vez y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, la siguiente parte, ahora vamos a lo que rodea a esa gente necesitada. Vamos a la logística de lo que es el ejército, Cruz Roja y otros así, moviendo ayuda material a la gente que necesita. Hay gente que está lejos de la ayuda, que vive en orillas de Acapulco y comunidades alrededor, que moverse hacia la ayuda es también un reto. Entonces podemos orar por la logística de eso, lo que es transporte, lo que es comunicación, lo que son traslados. Están ofreciendo vuelos gratuitos para salirse de Acapulco, pero tienes que poder llegar al aeropuerto y no es como era antes. Y entonces todo eso, los caminos que todo el mundo conoce para entrar y salir de Acapulco no te dejan pasar, entonces hay problemas, pero sí hay otras formas. Pero la logística de todo eso y los que se aprovechan de otros que están vulnerables, indefensos y sin los recursos también es problemático. Yo creo que ya has escuchado reportes y comentarios acerca de eso, pero la logística de seguridad, de salubridad, de comunicación, de infraestructura, de puentes, de electricidad, de todo eso, la logística de eso es Dios es Señor de cielos y tierra. Entonces, igual en tu grupo, así como lo hemos hecho, vamos a pedir que Dios haga y abra caminos, que abra puertas, que haga las conexiones necesarias, que haga llegar las oportunidades a los que más necesitan. Entonces, igual en tu grupo, así vamos a orar. Y Señor, por eso tú eres el que abriste camino en el desierto, tú abriste el mar rojo. Tú llevaste a tu pueblo en el desierto donde ni siquiera había dónde, y les diste agua, y les diste sombra bajo tu nube, y les diste maná cada día, y ni siquiera te sabían agradecer, y aún así les mostraste tu favor y tu misericordia. Y pedimos, Señor, que tú que eres el que inventó caminos, tú Jesús que dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú haz caminos, Señor, a los que necesitan, tanto para entrar como para salir. Señor, haz techos, haz paredes, haz puertas. Y Señor, mueve lo que humanamente no se puede mover para que podamos cerrar filas, que podamos hacer lo que hay que hacer para los que necesitan. Y así, Señor, escucha este clamor respecto a logística. Pedimos por autoridades que tienen delante de ellos decisiones, que tienen información para tomar un camino u otro, para decidir cómo se van a hacer las cosas. Y Señor, te pedimos que estas autoridades tengan sabiduría de lo alto
Pedimos que puedan cumplir su responsabilidad en logística, que abran las puertas, Señor, porque tú eres al final quien decide. Entonces pedimos por ese consejo para ellos y pedimos que así, con sabiduría, Dios, permitan que tu mano llegue, que la ayuda llegue y que el socorro llegue, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. El siguiente tema, que es ya en lo muy espiritual, que es importante, no empezamos por ahí, porque muchas veces es difícil decirle a alguien, ¿puedo orar por ti? Porque no ha comido, porque está deshidratado, porque no sabe dónde está su familia. Entonces estamos pidiéndole en orden a lo que humanamente uno siente. No es necesariamente lo que eternamente se necesita, pero Dios sabe todo esto. Ahora, la siguiente parte entonces es eso, vamos a orar por las iglesias en Acapulco, por los líderes en las iglesias y todos los miembros de cada congregación, porque también son afectados, también hay trauma, hay gente que ya llega muy rápido a un punto de saturación que ya no puede escuchar, pero van a estar acudiendo. Si se acuerdan, en 2017 lo que tanto nos azotó aquí fue en Morelos, pero días antes había azotado en Juchitán, Oaxaca, y cayó la tercera parte de la ciudad. Entonces estaban así. Fue mucho más fuerte allá que acá, pero entonces, y aquí estamos, como testigos de que Dios no se apartó. Y caminó entre los escombros, y caminó entre nosotros, y caminó con nosotros, y pudimos ver su mano levantando gente en esa situación. Y en Juchitán la gente estaba llegando, ya al aire libre, los templos, ¿cuál templo? ¿Dónde se reunían? Y el calor tan rico y tan intenso de Juchitán, y la gente llegaba con una silla. Eso es todo lo que rescató de su casa, a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Entonces pudimos también poner en manos de pastores que habían perdido, poner en sus manos recursos en zapoteco para poder igual ayudar más a la gente. Entonces muchos llevaron cosas, muchos hicieron, pero vimos, Dios ya está haciendo algo en Juchitán y necesitamos fortalecer esa parte también. Entonces hemos orado por Acapulco por mucho tiempo, por todo Guerrero por mucho tiempo, y Dios está haciendo algo. Entonces vamos a pedir por las iglesias, por sus líderes y por cada creyente en Acapulco, que Dios le fortalezca, que le llene de esperanza y que ponga en su boca palabras que puedan responder bien, porque va a haber mucha gente con dolor, mucha gente con enojo, reclamando a Dios, cuestionando si Dios existe, resistiendo. O sea, va a haber, en ese dolor y en ese enojo es difícil dialogar, pero que Dios les dé sabiduría responder, porque cuando has perdido también tu casa, ya tienes de qué hablar a otro así. Entonces que Dios los use para traer consuelo, para traer esperanza, y que vuelvan su mirada a Dios en esta hora de necesidad. Entonces así en grupos, orar, interceder por las iglesias, sus líderes y cada creyente en Acapulco. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu iglesia en Guerrero, Señor. Y, Señor, construcciones, Señor, se pueden caer, pero tu iglesia puede permanecer en pie, Señor, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, en especial por el pastor Hassan en Acapulco y Ricardo en Chilpancingo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas a tu iglesia allá, Señor, en esos lugares, tu espíritu, Señor, que ellos puedan sentirse fortalecidos por ti, Señor, y que puedan, Señor, tener esa comunicación, esa
ese mismo sentir, Señor, y ayudar, Señor, a los miembros de tu iglesia, Señor, a sentirse seguros, Señor, respaldados por ti, Dios. Que tú traigas un avivamiento, Señor, en este momento a tu iglesia y que los espíritus, Señor, de cada miembro de esa iglesia sean fortalecidos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Anoche pude hablar por teléfono, por fin estaba fuera del lugar de señal, el pastor Ricardo de Calvary Chilpancingo, y totalmente exhausto, deshidratado y demás, y un poco aplastado de todo lo que vio y la necesidad y que lo poquito que realmente estás haciendo y todo eso, muy, muy duro. He platicado también con el pastor Hassan en Acapulco, igual dificultad, se corta mucho, no siempre hay señal, luego se les baja la pila y hay lugares donde pueden ir a cargar, pero él no tuvo contacto con su esposa, él estaba fuera de Acapulco en el huracán como 3 días, no supo ni siquiera cómo ella estaba, no había forma de saber. Entonces todo eso golpea el alma. Entonces necesitamos siempre traer en oración a hombres y mujeres que están no solo recibiendo ayuda, sino están ayudando a otros y también espiritualmente. Necesitan mucha fortaleza, necesitan paz, necesitan que Dios les esté poniendo ungüento en sus heridas, en las cosas que ellos han tenido que enterarse, presenciar y demás, y es difícil. Pero hemos estado orando por todos los aspectos humanamente que alguien pueda estar viviendo en Acapulco. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que sigue, les pido que vuelvan sus sillas a como estaban. Otra cosa más, vamos a tomar la cena del Señor, es último domingo. Voy a pedir que los anfitriones empiecen a repartir los elementos. Y es una oportunidad en medio de tanta cosa que está pasando en el mundo, tanta necesidad, conflicto, desastres y todo eso, decir, sí, y aquí está la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cada uno miembro en particular, cada uno es parte de algo. Y la Biblia dice en 1 Corintios que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Pablo dice a los romanos, que nosotros somos parte de ese pan. Entonces en 1 Corintios dice que necesitas discernir el cuerpo y como que eso se ha borrado, se ha perdido en confusión y tradición, pero es discernir el cuerpo de Cristo a través de un pedacito de pan sin levadura que vamos a comer y cada uno va a recibir un pedacito. Que nosotros siendo muchos somos un solo pan. Entonces el cuerpo de Cristo en toda la tierra hoy está orando, está alabando, está llorando, está riéndose. El cuerpo de Cristo está abriendo sus manos hacia los necesitados en toda la tierra hoy. Y hoy siendo Día del Señor, domingo, igual lo estamos haciendo. También la Biblia dice que así como tomó el pan y lo bendijo y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos porque es mi cuerpo. También habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces instituyó algo nuevo, un sacrificio nuevo, perfecto, con valor eterno, no ofreciendo muchas veces como los demás hacían del Antiguo Testamento, sino una sola ofrenda de sí mismo obtuvo eterna salvación. Entonces hoy también podemos darle gracias y celebrar eso y decir, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio de tu Hijo, Dios, me compraste, me redimiste, me rescataste, me has lavado, me has apartado para ti. Y esto es el significado. Y como hemos comentado, los discípulos alrededor de la mesa no entendieron mucho de lo que Jesús estaba diciendo. Y le dice a Pedro cuando le quiso lavar los pies y Pedro no quiso permitirlo, y Pedro, lo que yo hago no entiendes ahora, lo entenderás después.
Y hoy podemos traer esto de nosotros también. Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, acepto, pero sé que lo entenderé después. Obra en mi vida, enséñame tus caminos, muéstrame tu verdad, muéstrame tu amor. Y quiero conocerte más. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por el sacrificio de Jesús, tu Hijo. Te damos gracias, Padre, por haberlo dado. Damos gracias, Señor, porque viste un mundo en rebelión, ignorancia, corazón endurecido. Supiste lo que iban a hacer a Jesús al presentarse entre ellos. Lo supiste y lo diste. Y te damos gracias porque Jesús, sabiendo lo que le iban a hacer, se presentó. Te damos gracias, Señor. Damos gracias, Jesús, por quererlo hacer. Por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz, menospreciando el oprobio, y te has sentado a la diestra de tu Padre. Pero también nos enviaste el Espíritu Santo, el Consolador, para hacernos recordar estas cosas, para testificar a nuestro espíritu que ahora somos tus hijos, para guiarnos, para consolarnos, para redarguirnos. Entonces pedimos también que esto que vamos a tomar, que es símbolos tan sencillos, tan insignificantes en este mundo, pero marca una historia para nosotros. Y aquí en estas dos cosas encontramos el antes y el después en nuestro camino. Te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por una esperanza viva y una herencia reservada en los cielos. Gracias por no dejarnos solos, sino enviar tu Espíritu. Gracias que hoy no somos huérfanos. Tenemos un lugar. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.